Buenas tardes, mi nombre es Kiara Lozano Montiel del programa de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Civil. El día de hoy les voy a hablar sobre la ley de Ampère. La ley de Ampère es una ley que forma parte de las 4 ecuaciones de Maxwell. Esta sustituyó la ley de Biot-Savart. Esta ley nos permite calcular el campo magnético mediante las corrientes eléctricas. La ley se descubrió en 1826 por André-Marie Ampère y se encarga de conectar la intensidad de corriente eléctrica y el campo magnético que produce. A diferencia de los campos eléctricos, las líneas de campo magnético no son conservativas. En otras palabras, la circulación en una línea cerrada no es nula. Si el sentido por el que circulan las intensidades tiene la misma dirección que el sentido del vector superficie, será positiva. En cambio, se considerará negativa si la dirección es opuesta. Bueno, nos dan un ejercicio que dice que una corriente eléctrica rectilínea en un conductor recto y largo crea un campo magnético de 4 por 10 a la menos 4 tesla en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. Y nos piden hallar la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, aquí tengo anotados los valores, los datos que nos da el ejercicio, que es el campo magnético, la constante de permeabilidad y la distancia. La distancia está expresada en centímetros, pero nosotros la manejaremos en metros. La voy a expresar en notación científica, que sería 3 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, vamos a trabajar con una de las ecuaciones de Ampère, que dice que el campo magnético es igual a la constante de permeabilidad por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia. Aquí vamos a despejar la intensidad de corriente de la fórmula. Entonces, intensidad de corriente será igual al campo magnético por 2pi, por 2 por pi, por la distancia, sobre la constante de permeabilidad. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos que nos da el ejercicio. La intensidad de corriente es igual a el campo magnético, que es 4 por 10 a la menos 4 tesla por 2 por pi por la distancia, que es igual a 3 por 10 a la menos 2 metros, y todo esto sobre la constante de permeabilidad, que es 4 por pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere. Ahora metemos todos estos datos en la calculadora, pero primero voy a simplificar lo más que pueda. Aquí elimino metro, tesla, pi y 4. Entonces, nos queda 2 por 10 a la menos 4 por 3 por 10 a la menos 2 sobre 1 por 10 a la menos 7. Y eso nos da que la intensidad de corriente es igual a 60 amperes. Muchísimas gracias. El siguiente ejercicio que voy a explicar trata sobre dos corrientes rectilíneas y paralelas. Bueno, el ejercicio dice que dos corrientes rectilíneas y paralelas, L1 de 30 amperes y L2 de 60 amperes, se encuentran en el vacío separadas a 6 centímetros de distancia. Nos pide determinar el campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas corrientes. Y también nos pide el campo magnético
si el E1 y el E2 tienen el mismo sentido y si tienen sentidos diferentes. Bueno, aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio, que son la intensidad de corriente de L1 y L2 y la distancia. Entonces, el campo magnético de L1 será igual a la constante de permeabilidad por la intensidad 1 sobre 2pi por la distancia. Entonces, ahora vamos a reemplazar. La constante de permeabilidad es igual a 4 por pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere. La intensidad de corriente 1 es igual a 30 amperes. Todo esto sobre 2 por pi por la distancia, que es 0.03 metros. Ahora simplifico. Metro con metro, ampere con ampere, este pi con este, y simplifico este 2 con este. Entonces, reemplazo en la calculadora. Y eso me da que el campo magnético 1 es igual a 2 por 10 a la menos 4 tesla. Ahora hallaremos el campo magnético de L2. Entonces, campo magnético de L2 será igual a la constante de permeabilidad por la intensidad 2 sobre 2pi por la distancia. Entonces, la constante de permeabilidad 4 por pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere por la intensidad 2, que es de 60 amperes. Todo esto sobre 2 por pi por 0.03 metros. Simplifico metro con metro, ampere con ampere, este pi con este, y simplifico este 4 y este 2. Entonces, reemplazo en la calculadora. Y esto me da que el campo de magnetismo de L2 es igual a 4 por 10 a la menos 4 tesla. Entonces, si las corrientes tienen el mismo sentido, el campo B1 y B2 tendrán sentidos opuestos. Puedes comprobarlo utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, esto implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético en dicho punto es la resta del mayor módulo y del menor, y su sentido será el mayor de los dos. Entonces, el campo magnético, cuando ambas tienen el mismo sentido, será B2 menos B1, que será igual a 4 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4. Y eso será igual a 2 por 10 a la menos 4. Y
cuando las corrientes tienen distintos sentidos, el campo B1 y B2 tendrán el mismo sentido. Eso se puede comprobar utilizando la regla de la mano derecha también. Eso implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético en dicho punto es la suma de ambos módulos y su sentido será el de cualquiera de los dos. Entonces, el campo magnético, pongamos, tienen distintos sentidos, será igual el campo magnético de L2 más el de L1, y eso será igual a 4 por 10 a la menos 4 más 2 por 10 a la menos 4, y eso será igual a 6 por 10 a la menos 4. Muchísimas gracias. Bueno, en el siguiente ejercicio nos da una espira de radio de 5 centímetros por la que circula una corriente eléctrica en sentido horario de 30 amperes. Se encuentra situado en el plano de la pantalla y nos pide hallar el campo magnético en el centro de la espira y la cara de la espira que estaremos viendo. Los datos que nos dan en el ejercicio es la intensidad de corriente, que será de 30 amperes, el radio, que es de 5 centímetros, expresado en metros, será 0,05, y la constante de permeabilidad, que será de 4 por pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere. Entonces, si aplicamos la expresión para calcular el campo magnético creado por una espira en su centro, obtenemos que el campo magnético será igual a la constante de permeabilidad por la intensidad de corriente sobre 2 por el radio. Entonces, al momento de reemplazar los datos, nos da que 4 por pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre ampere por la intensidad de corriente, que será de 30 amperes. Todo esto sobre 2 por 0,05 metros. Simplificamos. Metro con metro, ampere con ampere, y este 4 con este 2. Entonces, el campo magnético será igual a 1,2 por 10 a la menos 4 tesla. Entonces, si imaginamos una espira y aplicamos la regla de la mano derecha, es decir, orientamos el pulgar de nuestra mano derecha apuntando en el sentido en el que avanzan las agujas del reloj, nos daremos cuenta que el resto de los dedos muestran que las líneas de campo entran hacia dentro de la pantalla, ¿verdad? Eso quiere decir que estaremos viendo la cara sur de la espira. Muchísimas gracias.